El falso principio de nuestra educación, por Max Stirner. Parte 3. Continuación. Sin embargo, captar el pasado, como proclama el humanismo, o adueñarse del presente, como proponen los realistas, conduce únicamente al poder sobre lo temporal. Solo es eterno el espíritu que se capta a sí mismo, y por eso la igualdad y la libertad adquirieron también una existencia subordinada. Uno podía ser igual a los otros y sentirse emancipado de su autoridad. Pero en aquel principio apenas se presentía ninguna noción de la igualdad consigo mismo, del ajuste y la reconciliación entre nuestro ser humano eterno y temporal, de la transfiguración de nuestro elemento natural en elemento espiritual. En otras palabras, de la unidad y la omnipotencia de nuestro yo autosuficiente, porque no permite que, aparte de él mismo, nada ajeno se sostenga. En dicho principio apenas se dejaba sentir un presentimiento de todo ello, y aunque la libertad aparecía como independencia de cualquier autoridad, todavía carecía de autodeterminación, y no proporcionaba aún hechos propios de un ser humano libre en sí mismo, ni autorrevelaciones de un espíritu libre de consideraciones, es decir, liberado de los flujos de la reflexión. La persona cultivada formalmente ya no debía destacar por encima de la superficie de la cultura general, y de ser alguien de cultura elevada pasó a ser persona de cultura unilateral, aunque, naturalmente, mantiene su valor incontestable, porque toda la formación general está destinada a irradiar en las diversas unilateralidades de la formación especializada. Quien estaba educado en el sentido del realismo tampoco había trascendido la igualdad y la libertad de los otros, al hombre práctico. La vacía elegancia del humanista, del dandy, no podía escapar a la derrota. Solo el vencedor brillaba con el verde cardenillo de la materialidad, y a lo máximo que llegaba era a ser un industrial anodino. El dandismo y el industrialismo pelean por el botín de niños y niñas encantadores, y con frecuencia intercambian tentadoramente sus armaduras, de modo que el dandy se presenta con grosero cinismo y el industrial lo hace vestido de punto en blanco. Sin embargo, la madera viva del mazo de guerra industrial acaba rompiendo los secos bastones de caña del dandismo. Pero, viva o muerta, la madera sigue siendo madera. Y si queremos que brille la llama del espíritu, la madera ha de acabar pereciendo en el fuego. Mas, ¿por qué ha de perecer también el realismo? ¿Se adopta lo bueno del humanismo, cosa que no podemos negarle? Está claro que acoger lo inalienable y verdadero del humanismo, la educación formal se facilita cada vez más con la actitud científica creciente y con el tratamiento racional de todos los objetos de enseñanza. Me acuerdo, por ejemplo, de los logros de Becker en el campo de la gramática alemana, y con ese ennoblecimiento expulsa a su antagonista de la posición sólida que ocupaba. El realismo y el humanismo parten del hecho de que el destino de toda educación es proporcionarle habilidad al hombre, y ambos coinciden, por ejemplo, en que hay que acostumbrarse a todos los giros de la expresión lingüística y que en las matemáticas hay que hacer más precisas las maneras de exponer las demostraciones, etc. Es decir, que hay que esforzarse por aprender el manejo de la materia y dominarla. Por ello, será ineludible que también el realismo acabe reconociendo la formación del gusto como su fin último y sitúe en la cúspide la actividad formadora, como ya en parte sucede actualmente. Pues en la educación, toda la materia tiene su valor dado en el hecho de que los niños aprenden a hacer algo con ella, a utilizarla. Está bien que solo haya que inculcarse lo útil y lo utilizable, como pretenden los realistas, pero habrá que buscar lo útil en la formación, en la generalización, en la exposición, por lo que no se podrá rehusar esa exigencia de los humanistas. Los humanistas tienen razón en que se trata de educar sobre todo de una manera formal, pero se equivocan al no considerar esa educación como el dominio de cada una de las materias. Los realistas aciertan al pretender que cada materia se empiece en la escuela,
pero se equivocan al no querer considerar la educación formal como objetivo principal. Si el realismo ejerce la correcta renuncia de sí mismo y cae en las tentaciones materialistas, puede llegar a vencer a su opositor e incluso reconciliarse con él. ¿Por qué seguimos entonces hostigándonos? Entonces, expulsa de sí el realismo la cáscara del antiguo principio y se yergue a la altura de la época. Lo averiguaremos si postula la idea más querida de la época o si permanece rezagada por detrás de ella. Hay que fijarse en el miedo inextinguible con el que los realistas se apartan de la abstracción y la especulación. Y yo quisiera introducir un par de pasajes de Heinsius que en este punto no cede ante los realistas rígidos, lo que me ahorrará extraer citas de estos. En la página 9 dice: en las instituciones de formación superior se oía hablar de los sistemas filosóficos de los griegos, de Aristóteles y Platón, y también de los modernos, de Kant, para quien las ideas de Dios, libertad e inmortalidad eran indemostrables, de Fichte, que situaba la ordenación moral del cosmos en el lugar del Dios personal, de Schelling, de Hegel, Herbart y Krause, que, como todos, podrían llamarse descubridores y anunciadores de la sabiduría supraterrenal. Y se decía: ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Ha de empezar la nación alemana con fantasías idealistas que no pertenecen ni a las ciencias empíricas positivas ni a la vida práctica y que no son útiles al Estado? ¿Ha de empezar con un conocimiento oscuro que simplemente confunde al espíritu de la época, conduce a la incredulidad y al ateísmo, divide los ánimos, ahuyenta a los estudiosos mismos de las cátedras de sus apóstoles y hasta endurece nuestra lengua nacional porque transforma los conceptos más diáfanos del intelecto humano en místicos enigmas? ¿Es esa la sabiduría que ha de formar a nuestros jóvenes, convirtiéndolos en personas moralmente buenas, en seres que piensan racionalmente, en ciudadanos fieles, en trabajadores útiles y eficientes en su profesión, esposos y amantes y en padres diligentes en la creación del bienestar del hogar? Y en la página 45, si antes consideramos la filosofía y la teología como ciencias del pensar y del creer establecidas para el bienestar del mundo, ¿en qué se han convertido por sus mutuas fricciones desde que Lutero y Leibniz abrieran la vía para ello? El dualismo, el materialismo, espiritualismo, naturalismo, panteísmo, realismo, idealismo, supernaturalismo, racionalismo, misticismo y como quieran llamarse todos los ismos abstrusos de especulaciones y sentimientos extremados, ¿qué bendiciones han aportado al Estado, a la Iglesia, a las artes y a la cultura del pueblo? La religión como dogma es más pura, pero la fe subjetiva es más confusa, está debilitada, quebrada en sus cimientos, conmocionada por la crítica y la hermenéutica, o transformada en fantasía ilusoria y aparente santidad farisaica. ¿Y la Iglesia? Pues bien, su vida es escisión o muerte. ¿No es así? ¿Por qué los realistas se muestran tan cautos frente a la filosofía? Porque desconocen su propia vocación y con todas sus fuerzas quieren mantenerse dentro de unos límites, en lugar de hacerse ellos mismos ilimitados. ¿Por qué odian la abstracción? Porque ellos mismos son abstractos, se abstraen de la completación de sí mismos, del vuelo hacia la verdad salvadora.